¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al debate de la 8 Soria. Como se pueden imaginar, tenemos un largo programa por delante para debatir sobre actualidad y para abordar la noticia del día y, quién sabe, la noticia de los próximos 4 años, o que va a condicionar los próximos 4 años. Pedro Sánchez ha sido reelegido presidente del Gobierno tras recabar 179 apoyos por 171 en contras, o sea, digamos el 51% del apoyo del Congreso de los Diputados, salvo la oposición previsible de Partido Popular, Vox y Unión de Pueblo Navarro. Vamos a analizar en la segunda parte del programa, abriendo mesa de debate, esta y otras cuestiones, pero también queremos hablar de economía, de cómo transitan las empresas sorianas, de cómo va a afectar también esta legislatura que recién empieza, la 15ª de la democracia, cómo va a afectar o cómo podría afectar a la economía. Vamos a sacar la bola de cristal y lo vamos a hacer con el secretario de Comisiones Obreras aquí en la provincia de Soria, Javier Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Iván. En primer lugar, ¿qué balance hace de estos 2 días de debate de investidura que se ha saldado con el resultado ya conocido por todos? Nuevamente se reedita un gobierno de coalición, el segundo de la democracia, de corte progresista. Bueno, yo creo que al final lo que hemos visto estos 2 días en el Congreso de los Diputados era predecible. Era predecible el resultado final esa investidura donde sabíamos de antemano que contaba con 179 apoyos, lo que suponía tener mayoría absoluta en el Congreso, pero también ha sido un poco predecible la manera de actuar de cada uno de los portavoces de las formaciones políticas. Todo era muy predecible, es verdad que hasta que no se viera reflejado en la votación real y sobre todo en el escrutinio de la votación real, pues bueno, siempre cabe lugar a las dudas, pero bueno, repito, yo creo que al final se ha cumplido con el guión y no se ha dejado de cumplir con lo que estaba establecido, que era la investidura de Pedro Sánchez nuevamente como presidente del Gobierno. Sobre todo por ese aviso que hacía anoche Junts, que no le gustó nada el discurso de Pedro Sánchez, hablando de medida de gracia, pero finalmente, como apunta Javier Moreno, se cumplió el guión. Buena connivencia, excelente, diría yo, entre Pedro Sánchez, el ala socialista, el Partido Socialista, y Yolanda Díaz, de Sumar, que apunta a vicepresidenta, obviamente, y supongo que mantendrá esa cartera, no sé si ella o alguno de sus compañeros de viaje, compañeras de viaje, la cartera de trabajo. Sí, bueno, yo creo que durante los 4 años del mandato anterior hemos visto que sobre todo ha sido una relación de respeto, cada uno ha jugado su papel dentro de las competencias que tenían. Entonces Yolanda en estos 4 años anteriores pertenecía al grupo parlamentario Unidas Podemos, pero ahora con Sumar es la lideresa, es la líder natural de la formación, por lo tanto es lógico que vuelva a ser nuevamente vicepresidenta y además que ostente la cartera de empleo. Y es verdad que se ha reflejado estos días no solo el respeto, sino que hay algo más, porque al final, bueno, pues el día a día muchas veces nos lleva a trabajar codo con codo y a afianzar las relaciones, o en otras ocasiones a perjudicarlas, pero es verdad que sí, se ha visto claramente el papel que juega cada uno dentro de sus formaciones políticas y sobre todo vamos a ver que en estos 4 años vuelve a haber el gobierno de coalición, que sinceramente a golpe de legislar y a golpe de ley hemos visto que ha mejorado la vida de muchos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Lo deseable es que se continúe en esa línea, que se cuente tanto con la patronal como los sindicatos y esos grandes acuerdos que tienen que ver sobre todo con las políticas más sociales salgan de la mesa del diálogo social y que se recupere cuanto antes nuevamente la agenda social. Pinta que van a continuar esa dinámica de la anterior legislatura si nos atenemos a ese pacto que se presentaba hace algunas semanas, cuando todavía no se había cerrado el pacto con Esquerra, el pacto con Junts, pero sí que se selló un poco esa alianza, pues anticipando esa subida del salario mínimo y también esa reducción de la jornada, reducción progresiva de la jornada laboral, ¿no? Sí,
el acuerdo habló de esas cosas que siguen en la senda, sobre todo, o esa recuperación de la agenda social, tan demandada desde organizaciones sindicales como comisiones obreras, y estos días, en los acuerdos, e incluso estos 2 días de investidura, hemos visto que las 2 formaciones políticas que están llamadas a formar el gobierno de coalición han vuelto a hablar nuevamente de la subida del salario mínimo interprofesional, de la subida de las pensiones, un nuevo estatuto de los trabajadores, donde hay que acometer los despidos, la jornada de 37 horas y media, reforzar el ingreso mínimo vital, una ley de vivienda, en fin, bueno, pues es un poco lo deseable, sobre todo para el conjunto de la clase trabajadora de este país. Bien, esto por parte de los sindicatos, que supongo que mayoritariamente también hay sindicatos que representan a otros partidos políticos, después hablaremos de ellos, pero supongo que la parte mayoritaria de los sindicatos, comisiones obreras, UGT, aprueban estas novedades, estas modificaciones de cara a la legislatura. No así tanto la parte empresarial. Esta semana recabábamos las opiniones de FOES en torno a ese acuerdo de investidura. Esto es lo que nos contaba Marian Fernández, directora general de FOES. Que están atacando a los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, a la cohesión territorial, a la separación de poderes y a la igualdad. Está claro que si hay una quita de deuda, si al final se traspasan íntegramente todos los impuestos a Cataluña, que no olvidemos, Cataluña es contribuyente neto, pues bueno, esto va a suponer que en la bolsa común va a quedar muchísimo menos dinero, con lo cual a Castilla y León le va a llegar menos dinero y por tanto a Soria le llegará menos dinero, y en presupuestos generales del Estado a Soria le va a llegar menos dinero todavía. Bien, hacía referencia Marian Fernández sobre todo a ese acuerdo de investidura en lo referente a la condonación de la deuda, esos 15.000 millones con Cataluña, lo que puede afectar que no vengan inversiones a Soria o a la España vaciada, pero centrándonos en las novedades que establece ese pacto entre Partido Socialista y Sumar de Yolanda Díaz, el salario mínimo, la reducción de la jornada laboral. Es comprensible que la patronal muestre su oposición, pero en gran medida también porque no se ha dialogado con la patronal. Se presentan esta serie de medidas sin acordarlas, ¿no? Sí, bueno, al final, bueno, la postura de la patronal creo que es una postura lógica. Al final ellos defienden sus intereses, que evidentemente en muchas de las ocasiones no lo son los intereses que defendemos los trabajadores y trabajadoras, pero claro, su postura sirve de antemano que, bueno, pues nos parece razonable. Cuando hablamos, porque Marian ahí ha hablado de muchas cosas totalmente distintas, una de las que ha dicho tiene que ver con el FLA, que es el Fondo de Liquidez Autonómico. Digo esto porque el FLA, nos tenemos que remontar al año 2012, donde estamos en plena crisis económica, y fue entonces cuando el Gobierno central lo que hace es crear este Fondo de Liquidez Autonómico para evitar que las comunidades autónomas se endeuden o busquen financiación en los mercados, concretamente los bancos o las entidades financieras. Entonces, lo que hace el Gobierno central es prestar dinero a la mayoría de las comunidades autónomas. Hay alguna comunidad autónoma que no se endeuda, pero la mayoría sí que se endeuda. Entonces, estos últimos años hemos visto cómo todas las comunidades autónomas prácticamente lo que están pidiendo al Gobierno es o que se liquide esa deuda, que se condone la deuda o por lo menos que se minimice. Es verdad que los acuerdos con los partidos nacionalistas catalanes se habla de esa reducción del 20% de la deuda, pero lo lógico es que esa deuda no solo sea con Cataluña, sino que sea también con el resto de comunidades autónomas. ¿Qué es lo deseable? Pues que la Junta de Castilla y León también solicite la condonación de la deuda. No tendría sentido que por hacer un juego político no se solicitara, cuando en años anteriores, repito, las comunidades autónomas lo están solicitando. Y luego otras cuestiones, como tiene que ver con la jornada laboral máxima de las 37 horas y media, por ejemplo, nosotros siempre decimos, estamos en una situación donde los estudios nos hablan que las empresas están teniendo un 53% más de beneficios que tenían con anterioridad a la pandemia, y eso hay que disputarlo, a través de la negociación colectiva, y se tiene que ver reflejado en las subidas salariales y en las mejoras laborales y sociales que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Pero también una manera de mejorar y sobre todo de repartir las riquezas de las empresas es disminuyendo la jornada de trabajo. Si disminuimos la jornada de trabajo,
sin disminuir los salarios, lo que vamos a conseguir es que los trabajadores y trabajadoras tengamos más tiempo para conciliar vida familiar, laboral y personal, pero además se entiende que si trabajamos menos lo que hacemos es repartir el trabajo y por lo tanto el efecto inmediato tendría que ser la generación de empleo. Hemos visto que en muchas ocasiones las patronales lo que dicen siempre que hay conquistas sociales, como puede ser la subida del salario mínimo interprofesional, los contratos indefinidos, el fomento de la contratación indefinida y otras cuestiones, se echan las manos a la cabeza y adoptan una postura donde las cosas poco menos que se van a hundir. La realidad no ha sido eso. Si vemos que finalmente se implanta por ley la jornada máxima laboral de 37 horas y media a la semana, bueno, pues el tiempo nos dará, nos quitará la razón, pero sirva de antemano. ¿Y tanto cuesta, que no va a ser una medida... ¿Tanto cuesta acordarlo con la patronal previamente antes de lanzar este pacto de investidura? Es decir, vamos a sentarnos con la patronal, vamos a tratar de consensuar y llegar a un acuerdo para lanzarlo de manera conjunta o ver puntos de encuentro. Es decir, vamos a una experiencia piloto y ya veremos. Pues, la experiencia piloto a veces suena como un poco a experimento, precisamente. No se puede consensuar de alguna manera porque de vez en cuando desde los sindicatos sí que se reclama esa mesa de diálogo social, que se ponga en valor, pero luego nos encontramos que, digamos, la parte política progresista lo lanza de forma unilateral y no existe esa mesa de diálogo social, que parece que aparece cuando a uno le interesa. Bueno, yo creo que de momento lo que estamos asistiendo son a intenciones que se tienen para los 4 años de legislatura, que evidentemente lo deseable, lo que solicitamos siempre desde la parte social, es que todo lo que tiene que ver con nuestro mercado de trabajo y lo que afecta de manera directa a la clase trabajadora en este país, que pase por la mesa del diálogo social. Lo previsible será que esta medida pase por la mesa de diálogo social y al final se acuerde en esas mesas del diálogo social. Pero es verdad que también los partidos que han apoyado la investidura de Sánchez, una de las cuestiones que han hablado tiene que ver precisamente con esta mejora de las condiciones, en este caso, de las jornadas de trabajo, que dicho sea de paso, y para situarnos un poco en qué supone esta medida. En Soria negociamos 15 convenios sectoriales, 15 convenios que afectan aproximadamente a 15.000 trabajadores, y todos los convenios que tenemos y que negociamos en Soria, todos tienen una jornada laboral por encima de las 37 horas y media semanales, o lo que es lo mismo. Esta medida va a afectar a todos los convenios y va a beneficiar a los 15.000 trabajadores y trabajadoras que negociamos los convenios aquí. Pero hay otra parte importante de trabajadores de esta provincia que son empleados públicos, donde ya la ley establece como máximo esas 37 horas y media semanales. Y en algunas administraciones, como puede ser la Junta de Castilla y León, pues ya tenemos una jornada laboral de 35 horas a la semana. O sea que tampoco estamos hablando de cosas disparatadas, pero sí, es cierto que todo lo que tiene que ver con nuestro mercado de trabajo, lo lógico es que salga bendecido de las mesas del diálogo social. Por cierto, y hablaba antes, anticipaba aquellos sindicatos que no son los que todos conocemos, como pueden ser comisiones obreras, UGT, CESIF, Solidaridad, un sindicato vinculado a Vox, que planteaba estos días una huelga general. Creo que ese sindicato, si no recuerdo mal, representa el 0,1% de los trabajadores. ¿Se puede convocar una huelga general? Supongo que el motivo pues, es el pacto de investidura y las derivadas que nos gustan a Vox, obviamente. ¿Se puede presentar y convocar una huelga general que supongo que anticipaba Feijóo, que buscaba la complicidad de los grandes sindicatos? Obviamente no ha sido así, pero ¿se puede presentar de esa manera? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. La primera, creo que estamos ante, sobre todo, una huelga general o donde se vende que es la convocatoria de una huelga general, pero en el fondo lo que estamos hablando es una huelga política. Que no tiene que ver con lo laboral, ¿no? Claro, y las huelgas generales no se pueden convocar ante, digamos, situaciones políticas. A partir de ahí estamos hablando de un sindicato residual, ¿sí? No sabía el porcentaje de representatividad, pero bueno, es una representatividad en cualquier caso que es mínima, es algo residual.
También vemos que es un sindicato muy vinculado a la extrema derecha, concretamente a Vox, y al final lo que busca Vox a través de este sindicato pues es nuevamente un gran titular donde habla de esa huelga general porque el país va a entrar en crisis, porque los centros de trabajo, bueno, los primeros que se han desvinculado evidentemente es la patronal. Y posteriormente, aunque ha habido un llamamiento a que lo secundemos desde Comisiones Obreras y UGT, yo creo que el sentido común nos dice que una huelga de este tipo no la vamos a secundar, vamos, en la vida. Pero bueno, más allá de que utilice este sindicato, Vox, para lanzar esta huelga general, decir que yo creo que sinceramente el tema de las huelgas generales es algo serio, es una conquista social, una conquista de los trabajadores y trabajadoras, porque recuerdo que aquí hubo una dictadura, donde la dictadura se metía a la gente a la cárcel por hacer huelgas, y al final fue con la democracia cuando se reconoció el derecho a la huelga como un derecho fundamental. En este país se han hecho varias huelgas, los convocantes de las huelgas generales en el ámbito estatal, es verdad que siempre han sido Comisiones Obreras y UGT, porque sí que tienen esa capacidad, sobre todo que le da la representación en los centros de trabajo para ser convocantes, pero también hemos visto huelgas convocadas, por ejemplo, en el País Vasco por sindicatos nacionalistas, o sea, que no solo pueden convocar huelga Comisiones Obreras y UGT, pero más allá de la capacidad que se tiene o no para convocar una huelga, yo vuelvo a repetir que la huelga es algo serio. Ahora mismo, de verdad, las necesidades que tenemos los trabajadores y trabajadoras de este país es un poco de paz social, que tengamos una legislatura, porque el acuerdo de hoy de investidura no tiene que ser solo para investir presidente a Pedro Sánchez, lo deseable es que sea un acuerdo para estos 4 años de legislatura, donde los trabajadores y trabajadoras sigamos teniendo conquistas laborales, sigamos teniendo conquistas sociales, donde seamos capaces a través de la negociación colectiva disputar los beneficios empresariales y que se vean reflejados en las tablas salariales, y creo que lo verdaderamente importante es llegar a fin de mes. Y claro, que un hombre líder de un partido político que representa los intereses de las élites convoque una huelga general en base a no sé qué, pues de entrada creo que está, vamos, abocada al más absoluto de los fracasos. Y recuerdo una persona que cuando ha tenido la ocasión de votar en el Congreso de los Diputados a favor de las mejoras que se han llevado a cabo en esta legislatura y que han beneficiado al conjunto de la clase trabajadora, siempre ha votado en contra. Ha votado en contra de la ley de las pensiones, ha votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, en contra de la reforma laboral, en fin, pues yo creo que tiene la credibilidad que tiene, más allá de buscar ese titular y seguir con la confrontación. Hay que ver de todas formas cómo se banalizan algunos términos, huelga general, dictadura, puntos suspensivos, lo que se oye hoy en día. Habría que abrir el diccionario de vez en cuando, o también los libros de historia. Queremos analizar también la situación económica de la provincia de Soria, la evolución del desempleo. Creo que llevamos como 3 o 4 meses de subida del desempleo más o menos consecutiva. Bien es cierto que aquí los números por la propia condición de la provincia de Soria no son exagerados, pero no sé si reflejan una situación preocupante, una evolución preocupante. Bien, es cierto que también en la comparativa anual el incremento, el descenso del desempleo es del 7%, más o menos, pero los 3 últimos meses, 4, tienen que preocuparnos. Bueno, sí, ahora mismo en Soria, en el mes de octubre, que son los últimos datos que tenemos, estamos en torno al 7% de personas desempleadas, lo que supone 2.770 el número de personas inscritas como demandantes de empleo. Los últimos meses han sido malos, pero también es algo lógico y normal, porque según en la época del año en la que nos encontremos, vemos que se destruye empleo con más facilidad o se crea empleo. Cuando vemos la campaña de verano, se creó empleo, se supuso disminuir el número de desempleados en la provincia, pero después de esa campaña de verano hemos visto que el efecto ha sido el contrario. Claro, los números por sí solos hay que compararlos con algo. Si nosotros hacemos una comparativa con los mismos meses del año anterior, vemos que el empleo se está comportando de manera muy positiva en nuestra provincia. Claro, ¿qué es lo deseable? Pues acabar con el empleo, por lo menos que todas aquellas personas que estén en edad de trabajar y que quieran trabajar, que encuentren un empleo. Pero es verdad que los índices que nos movemos en la provincia de Soria son unos índices muy bajos, pero también hay datos muy positivos.
Datos muy positivos, sobre todo que tienen que ver con el número de cotizantes a la Seguridad Social. En Soria estamos hablando de 42.000 personas y en el conjunto del país 21 millones de cotizantes. Además, gracias a la entrada en vigor de la reforma laboral en enero del año pasado, hemos visto que el número de contratos indefinidos van aumentando, no solo los que tenemos ya en el mercado de trabajo, sino también los contratos de nueva creación. Entonces, esos son los datos positivos. Y luego vemos que por la peculiaridad del tejido productivo en nuestro país, en nuestra provincia, el sector servicios es un sector que tiene mucho peso y es un sector que, sobre todo, la mayoría de las personas desempleadas vienen de ese sector. Si no recuerdo mal, estamos hablando que el 65% de las personas desempleadas son del sector servicios. O sea, que el último empleo que han tenido ha sido en el sector servicios, que sigue siendo el más precario y donde más abuso hay de la temporalidad. Y sin embargo hay también una preocupante falta de mano de obra. Por ejemplo, un sector que siempre sale a colación es el de la hostelería. Sí. Seguramente que lo hablamos la última vez y ya hace unos meses que estuvo en esta mesa sobre la situación de la hostelería, la necesidad, no sé si de profesionalizar o implementar mejoras en un sector donde ya mucha gente no quiere estar. Claro, yo ya no recuerdo si la última vez lo hablamos o no, pero desde luego llevamos ya mucho tiempo en esta provincia hablando de los problemas que tienen las empresas de la hostelería de encontrar trabajadores, y nosotros siempre ligamos esos problemas a la precariedad laboral del sector. Claro, estamos hablando que es un sector donde de entrada, mientras los demás estamos en tiempo de ocio, los fines de semana, los festivos, por la tarde echando una cerveza en el bar, al mediodía echando un café, por la mañana almorzando, hay una persona que nos está atendiendo. Claro, eso también se tiene que ver recompensado. Pedimos profesionales, a los profesionales hay que pagarlos. Y luego, claro, siempre decimos lo mismo, si queremos tener gente en el sector de la hostelería y que no se nos vayan, porque creo que todo el mundo conocemos casos de personas cercanas que de jóvenes estuvieron en el sector de la hostelería, pero al final han salido de ese sector porque es muy esclavo, es muy difícil conciliar la vida familiar, laboral y personal, y está mal remunerado para las exigencias que exige la profesión. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que nos tenemos que plantear, o sobre todo las empresas del sector se tienen que plantear, que si quieren profesionales hay que formarlos, pero sobre todo hay que pagarlos y hay que tenerlos en buenas condiciones laborales. Vamos a hablar de una serie de empresas que nos están atravesando su mejor momento y sobre ellas se cierne cierta incertidumbre. Una de ellas es Losan. Ayer les adelantábamos a través del digital del Día de Soria una buena noticia, que es la apertura, que se está trabajando en esa nueva planta que va a crear una veintena de puestos de trabajo vinculada al pellet, pero por otra parte está ese ERTE que se mantiene sobre más de 100 empleados, que la proporción no es tan positiva, ¿no? Bueno, Losan, decir que los problemas que está atravesando Losan, bajo mi punto de vista, vienen como consecuencia de una mala gestión, pero sobre todo porque hay una sección, que es la sección del aglomerado, donde la empresa lleva muchos años sin invertir. Es verdad que ha sido una sección donde ha dado muchos beneficios no solo a Losan o al centro de trabajo de Soria, sino al grupo empresarial, pero cuando no se invierte en tener acondicionadas las máquinas, pues al final llega un momento en el que las máquinas son obsoletas y no son rentables, y eso es lo que le pasa a Losan. Losan actualmente tiene la sección del aglomerado parada, pero sin embargo, para poder mantener otras secciones, como puede ser la de la melamina, tiene la necesidad de comprar el aglomerado a empresas de la competencia. O sea, teniendo la posibilidad de fabricar, que siempre ha fabricado el aglomerado en Soria, lo está comprando fuera para abastecer a la sección de la melamina de la propia empresa en la provincia de Soria. Eso al final, la consecuencia es que hay una supresión de puestos de trabajo, estamos hablando en torno a 40, 50 puestos de trabajo, y el efecto inmediato es que la empresa quiere aplicar un ERTE donde con el comité de empresa se ha negociado previamente el periodo de negociación que establece la propia ley, 15 días de negociación, y además ampliamos en una semana más. No llegamos a un acuerdo porque la empresa en ningún momento tuvo el afán de negociar con el comité de empresa,
Y al final lo que hemos hecho es llevarlo al juzgado. Está denunciado en el juzgado, pero previamente al juzgado, porque lo exige la ley, hay que tener un acto de mediación. La semana pasada tuvimos el SERLA, un acto de mediación, donde nuevamente abrimos la posibilidad de negociar, donde la parte que representa los intereses de la plantilla nuevamente volvió a hacer una propuesta a la empresa. Nosotros pensamos que la empresa lo iba a valorar y nos iba a dar respuesta, pero hasta fecha de hoy no te está esa respuesta. El próximo martes volvemos a tener nuevamente un SERLA, porque ya se decidió en el SERLA anterior, y si no llegamos a ningún tipo de acuerdo, pues el siguiente paso va a ser al juzgado. Es verdad que en todo el proceso de negociación lo que se pidió desde el comité de empresa es que la empresa, aparte de darnos las cuentas, nos diera sobre todo si tenía algún proyecto de futuro o algún proyecto viable, porque cuando nos sentamos en una mesa de negociación para negociar un ERTE, lo hacemos ante proyectos de futuro. Claro. Y lo que sí que nos hablaba la empresa es que tenía 2 proyectos de futuro. Uno sabíamos que estaba relacionado con el PELES, el otro día ya salió a la prensa, y hay un segundo proyecto, pero es la pregunta que hacíamos continuamente. Son proyectos que van a ser inmediatos y sobre todo si van a ser proyectos que van a ser capaces de absorber los puestos de trabajo que se están eliminando al no estar en funcionamiento el aglomerado. Bueno, pues la empresa nunca nos ha dado esa información y creo que actualmente en el ERTE no nos soluciona el problema el nuevo proyecto que tiene con los PELES, que con eso no quiero decir que no sea bienvenido y claro, si nos hace falta algo en esta provincia es precisamente inversiones y sobre todo generación de empleo. Pero recordemos, son 140 empleados, ¿no? Los que están afectados. Sí, ¿no? bueno, sí, creo que los datos eran, cuando empezamos a negociar el ERTE, eran 168 personas en plantilla. El ERTE no afecta a todo el mundo, pero también es verdad que en los últimos meses ha habido trabajadores que han salido ya de la plantilla, porque previamente se les aplicó un ERTE que se dejó de aplicar en el mes de abril para hacer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Hubo personas a las que se les afectó esa modificación sustancial y decidieron irse de la empresa con la indemnización que marca la ley, que son 20 días de salario por año trabajado con un tope de 9 mensualidades. Otra empresa en el norte de la provincia, en el Moncayo, concretamente en Ágreda, Siemens Gamesa, son más de 200 empleados, 240 aproximadamente. Está intentando mediar el Ministerio, el propio Gobierno con la empresa. También el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, nos reconocía recientemente que había enviado una carta al Ministerio, también de Industria, para ver si podía mediar de alguna manera, y en esas están. Situación preocupante, no solo la planta de Ágreda, hay que decirlo, sino la situación de Siemens Gamesa en España. Sí, igual que antes decía que era una mala gestión de la dirección de Lausanne, en este caso ha sido un error humano, donde bueno, pues al final cometer un error con lo que tiene que ver con una pieza supone una pérdida inmensa de dinero y al final, claro, esa pérdida de dinero supone ajustes en la plantilla. Estamos hablando de una empresa importante para la zona del Moncayo, no solo para Ágreda o para Olvega, sino que ahí en Gamesa vienen a trabajar personas del sur de la provincia o de la comunidad de Navarra, de los pueblos como Cintruñigo o Corella, también de la parte de Tarragona, zona de Aragón, y parte de la gente de la provincia de Soria, como de Soria capital o incluso de la zona de Almazán. Claro que lo deseable es que haya una implicación no solo por el Ayuntamiento de Ágreda, sino otras instituciones, como puede ser la Diputación Provincial de Soria, la Junta de Castilla y León o incluso el propio Ministerio, porque sinceramente empresas de este tipo yo creo que eso es lo que necesita una provincia como Soria, y donde hay que apostar desde las administraciones públicas por este tipo de empresas y sobre todo que al final, bueno, pues lo deseable es que no se pierdan puestos de trabajo en nuestra provincia. Bien, y otra empresa sobre la que siempre preguntamos a Javier Moreno, iba a decir lo que te rondaré, Moreno, Ondara. ¿Qué sucede? ¿En qué punto está? Porque tengo que reconocer que yo ya me pierdo. Pues yo creo que no te pierdes, Iván, porque tampoco hay novedad. O sea, estamos en la misma situación que estamos, iba a decir, semanas anteriores o meses anteriores. La situación es que el cannabis sigue estando envasado y sigue estando dentro de las instalaciones de la empresa.
sigue estando la seguridad privada vigilando en las instalaciones de la empresa, pero no hay una salida. La empresa nos sigue diciendo que está a puntito de llegar el último permiso, que es el que tiene que dar a la empresa la posibilidad de comercializar con ella. Resulta que ahora la Agencia Estatal del Medicamento le está solicitando que tenga una cartera de clientes previamente a darle la autorización, pero bueno, yo creo que estamos ahí en un punto muerto, llevamos ya mucho tiempo en ese punto muerto y sinceramente la situación de la plantilla está cansada, estamos en un ERTE, lo previsible es que próximamente se vuelva a negociar otra prórroga del ERTE y bueno, lo que ya estamos diciendo a la empresa que por lo menos deje salir tranquilamente a los trabajadores, que rescinda las relaciones laborales, que indemnice con el dinero que tenga que indemnizar, porque los propios trabajadores ya, vamos, no saben ni qué hacer, están desesperados. Bien, estas son las tres empresas que más suenan en los medios de comunicación, pero ¿hay algún otro sector sobre el que debamos estar preocupados? ¿Alguno en una situación de mayor debilidad que otros? No, antes yo hablaba sobre todo del sector servicios, sobre todo el sector servicios lo que tiene es precariedad, mucha precariedad laboral. Muchas de las personas que trabajan en ese sector son mujeres y son jóvenes. Hay mucha parcialidad de los contratos y cuando hablo de parcialidad no me refiero de jornadas parciales para conciliar, sino jornadas parciales no deseadas, contratos temporales y al final, bueno, pues las mujeres y sobre todo los jóvenes, que dicho sea de paso, estamos, siempre decimos, ante la generación mejor preparada de la historia de este país. ¿La reforma laboral no ha ayudado positivamente a que esos contratos temporales se conviertan en indefinidos? Sí, 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 por supuesto. La reforma laboral lo que ha hecho es mejorar los índices de contratación indefinida, pero por desgracia, lo decíamos antes, muchas de las contrataciones en el sector de los servicios está vinculado con la época del año en la que nos encontremos y se sigue destruyendo muchísimo empleo. Es verdad que se ha venido también, para evitar esa temporalidad, a potenciar la figura de los contratos fijos discontinuos, donde las empresas se ven obligadas en las distintas campañas que tienen a contratar siempre a las mismas personas. Pero claro, el que yo tenga la obligación de contratarte 3 meses o 6 meses al año, eso al final no da garantía de poder construir un proyecto de vida. Nosotros siempre decimos que como mínimo, los contratos temporales tienen que ser de 9 meses. 9 meses trabajando que te permiten estar los otros 3, por lo menos, cobrando la prestación por desempleo. Porque claro, todo lo que sea contratos inferiores a 9 meses es muy difícil y muy complicado en esta vida, como decía, ese proyecto de vida. Y luego los jóvenes que se quieren emancipar también se encuentran con el problema de la vivienda. La vivienda donde cuando se adquieren propiedad hemos visto que han subido muchísimo los intereses, pero cuando se va a alquilar también han subido mucho los alquileres. Entonces es muy complicado para los jóvenes el poder emanciparse. Usted que visita muchas empresas, está en contacto con los trabajadores, ¿qué horizonte económico prevé? Bueno, yo creo que lo que necesita ahora mismo nuestro país es estabilidad. Esperemos que la investidura de hoy nos lleve a ese gobierno de coalición que dé estabilidad a las personas, a la economía, donde quede demostrado que no se ha roto España, que no ha habido ningún golpe de Estado, donde, como decía al principio, somos capaces de recuperar esa senda que mejore todo lo que tiene que ver con la protección social a las personas más necesitadas, que mejoremos la vida a las personas y al final ese tiene que ser nuestro objetivo, que la economía crezca, que los salarios crezcan como mínimo lo que suben los precios. Hoy veíamos los datos de octubre, donde el IPC se ha situado en un 3,5%, vemos que también la inflación subyacente ha bajado hasta el 5,2% y lo deseable es que los salarios como mínimo suban por encima de lo que suben los precios. Eso supondrá que las personas tenemos poder adquisitivo, podemos consumir, podemos reactivar la economía y, ¿por qué no?, podemos construir nuestro proyecto de vida en torno a un empleo, que siempre hablamos de empleos de calidad y sobre todo de empleos estables. Y eso es el reto que tenemos para los próximos meses. Bien, antes de despedirle, ¿qué sabemos de ese acto de vandalización que sufrió en la casa natal de Marcelino Camacho
en la Rasa, que desde aquí obviamente condenamos. Su hijo presentó una denuncia a los juzgados del Burgo de Osma. Bueno, un acto reprobable y que hay que condenar. ¿Qué se sabe? ¿Se ha avanzado en las investigaciones? No, lo que sabemos, porque así no lo tramite la familia, al final las comisiones obreras de Soria tenemos una vinculación especial con la familia de Marcelino. Marcelino ha representado todo, sigue siendo ese gran referente de la clase trabajadora, ese luchador incansable por los derechos y libertades de los trabajadores y trabajadoras en este país, y ellos siguen teniendo vinculación con la Rasa, tienen allí la vivienda familiar y siguen viniendo de vez en cuando. Y con ellos, a veces que hemos hecho sobre todo actos relacionados con un poco con la vida de su padre, pues siempre han participado con las comisiones obreras de Soria. Cuando nos enteramos de la denuncia, yo personalmente me enteré porque fue Marcel, el hijo de Marcelino, el que me dijo que habían vandalizado la casa, me mandó fotos de las pintadas y nosotros nos ofrecimos para acompañarles a poner esa denuncia. Tanto Marcel como Yenia, los dos hijos de Marcelino, viven en Madrid, vinieron, eso fue un fin de semana, vinieron el lunes al Burgo de Osma a poner la denuncia en el juzgado. Yo, una compañera del sindicato, les acompañamos al cuartel de la Guardia Civil de Soria. Está abierto la investigación, pero a fecha de hoy no se sabe nada de quién ha podido ser. La sensación que tiene la familia por las pintadas es que está muy vinculada a Falange Española. Al final las pintadas hacían alusión a ella, pero bueno, no se sabe, o yo por lo menos no tengo constancia de que se sepa realmente quién ha sido. Bien, pues esperamos noticias y que se dé con los autores de este acto de vandalización de la casa natal de Marcelino Camacho, y desde aquí volvemos a condenar esos actos y esperemos que no se repita, porque en torno a estos actos pues hay mucho fenómeno de imitación posterior, me temo, ¿no? Que muchas veces quedan en actos aislados o al final esa gente coge la costumbre. Javier Moreno, muchísimas gracias por ponernos al día de la situación laboral, en parte también económica, de la provincia de Soria, por sacar su bola de cristal y ojalá esas previsiones, en parte optimistas, que manejan en comisiones obreras, pues se cumplan por el bien de todos. Vale, muchas gracias a vosotros, Iván, como siempre, por darnos voz. Creo que es importante que los trabajadores y trabajadoras tengamos estos espacios, sobre todo en este clima político donde muchas veces son los medios de comunicación los que nos llevan a la confrontación. Es importante, como decía, tener estos espacios donde la voz de la clase trabajadora ponga cordura a esta situación y sobre todo que seamos conscientes cuáles son los retos a los que nos tenemos que enfrentar en los próximos meses o los próximos años, que sobre todo nos tiene que llevar a esa transición ecológica, a esa transición digital, donde no haya destrucción de puestos de trabajo, sino que al revés, lo veamos como una oportunidad donde se generen nuevos puestos de trabajo y sobre todo donde seamos capaces de proteger el medio ambiente. Y también es fundamental llevar a cabo políticas en los centros de trabajo y fuera de ellos, donde sobre todo consigamos acabar con las brechas de género, donde acabemos con las desigualdades entre hombres y mujeres, las desigualdades sociales, donde haya colectivos como pueden ser las personas más jóvenes que lo tengan complicado para entrar en ese mercado de trabajo. Pues bueno, al final yo creo que la voz de los sindicatos es importante para poner encima de la mesa los problemas reales a los que nos enfrentamos los trabajadores y trabajadoras en nuestro día a día. Pues sin duda, nuevos retos, nuevas realidades que van a tener aquí su altavoz en la 8 Soria, la casa de todos, como no podía ser de otra manera. Javier Moreno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a hacer un alto en el camino y abrimos mesa de tertulia para hablar de la actualidad, que viene cargadita. Hasta ahora.